Alberto, ¿cuándo entraste por primera vez a una panadería? Y la primera vez tenía 10 años, una antigua panadería Junípero, en la calle Buenos Aires entre Belgrano y Alberdi, vendría a ser. Ahí empecé, 10 años tenía. Y bueno, me llevaron para ser mandado, esas cosas. Después empecé a entrar dentro de la cuadra y a toquetear y ver cosas, ayudar, después ya te llaman. Bueno, después le hacían mandado a una señora, a la mamá de los Juníperos, a doña María. El papá de los Juníperos se llamaba don Francisco. Bueno, después me dejaron en la cuadra, ya estaba ahí adentro, ayudaba, traía, llevaba el pan, ayudaba en la factura, acomodaba la factura, todas esas cosas. Ahí tuve 2 años, más o menos. ¿Cómo era la cuadra y cómo te fue atrapando, digamos, en esos primeros años? Yo no sé si... Yo siempre digo que el que se mete dentro de la panadería te atrapa, te atrapa. No creo que vuelva a salir, son muy pocos los que han dejado. Yo no me di cuenta, cuando acordé ya estaba un poco hecho y orgulloso por lo que había aprendido, entonces ya no quise dejarla más. Intenté 2 o 3 veces dejarla, pero volví. Estuviste un par de años ahí, me dijiste, fuiste aprendiendo. Sí, aprendí ahí bastante lo que se hacía en esa época. Las cuadras eran unas cuadras grandes, oscuras, máquinas antiguas, que en esa época, bueno, eran máquinas de la época más o menos nuevas. Bueno, pues fue cambiando todo. Ahí tuve 2 años más o menos. Después don Francisco me manda a la confitería real, la única confitería que no hacía pan, hacía todo repostería y enfermada era la Real, de don Juan Real, que estaba en la calle Santa Fe, al 1300, por ahí donde está Zapatería Mariel, ahora por ahí estaba. Y ahí estuve hasta los 16 años. Hablando previamente con vos me decías que hasta te acordás de la manera en que hacía las facturas y hacía las cosas. Sí, tengo esa suerte que me acuerdo hasta cómo amasaba don Juan Real la factura, hasta las cantidades me acuerdo. La amasaba a mano, a puño. Y se dejaba eso fermentar, después se le daba otra vez puño. Bueno, y por ahí te llamaba uno que era pibe, que tenía más fuerza, él era un hombre grande, y le dábamos puño ahí hasta que se amasaba bien, y después cortábamos los pedacitos, las moldeábamos, y esa era la factura, a mano se hacía. La cuadra era un lugar muy especial, aparte era muy grande. Sí, eran grandes. Ahí de don Juan Real era un poquito más chica la cuadra, pero siempre tirando esas cuadras antiguas. Era todo repostería, ahí no se hacía pan, no se vendía pan tampoco. No había heladera, las masas quedaban todas afuera, en vitrinas, pero sin frío. Trabajaba con poca crema. Una sola vez a la semana don Juan hacía, yo calculo que los viernes o los sábados, hacía algo de manteca. Pero en todas masas, con almíbar, con cerezas, con jalea, con fondant, dulce de leche, todas cosas que se mantuvieran fuera de la heladera. ¿Y el horno cómo era? ¿Cómo funcionaba? Hornos a leña, horno de mampostería se llama. ¿Y cómo los mantenía? El tema del calor y esas cosas. Bueno, el horno de mampostería ya tiene un sistema de calentado que lo calentaban a la noche. A la tardecita empezaban a las 7 de la tarde hasta las 9:30 de la noche se calentaba el horno, se llevaba una temperatura de 300, 350 grados. A la mañana cuando veníamos ya estaba 200, 220 grados, depende del horno, otro 250, y se cocinaba todo. Hasta las 8 o 9 de la mañana ese horno mantenía la temperatura. Claro, y siempre había gente trabajando porque había que, digamos, cocinar, mantener el horno caliente, después hacer las cosas. Sí, no, el horno se usaba de la mañana, se entraba, se barría porque adentro tenía todo ceniza de la leña, se barría con unas bolsas mojadas, un aro que había que era especial para eso, y después se cocinaba todo. Ese horno se calentaba más hasta la tardecita otra vez y mantenía la temperatura, porque como es todo mampostería, todo ladrillo de refractario, la mantiene bien a la temperatura. Todavía hay hornos, mampostería que se trabaja, Hay hornos que están cocinando
Más, en este momento, 4 o 5 bolsas de pan, aparte la factura y la confitería. ¿Y los oficios en sí dentro de la panadería, cuáles eran? ¿Había especialidades? ¿Cada uno tenía...? Sí, en esa época sí, ya han desaparecido. Están a nivel gremial, digamos, para el convenio, están todavía. ¿Pero cuáles eran en ese Existía el entonces? maestro de pan, el maestro amasador. ¿Qué hacían El cada maestro uno? amasador entraba a la mañana, amasaba, nada más. Se preocupaba del amasijo, la levadura, sal, que el pan fermentara bien, tuviera una buena fermentación para que saliera bien. Bueno, después venían los ayudantes, se armaba todo a mano, se hacían los panes, los bollos, de acuerdo a distintos tipos de pan, y al más tarde, más o menos a las 6 de la mañana, venía el maestro de pala. El maestro amasador empezaba con el segundo ayudante, que se llamaba, y el palero. El palero era el que le alcanzaba después el pan al maestro de pala. En la palita finita se lo iba alcanzando de a uno y el maestro horneaba. 4 o 5 había, depende de la cantidad de trabajo. Trabajaban 100 kilos por hombre, 100 kilos de harina por hombre. Así que una persona que trabajaba 500 kilos tenía que tener 5 personas. Claro. O sea que era bastante gente la que Sí, empleaba la siempre panadería. había. Sí, después estaba el facturero, que hacía la factura, y bueno, el bizcocho y torta negra se hacían nada más en esa época. Y factura algunas, y no todos los días, en las panaderías. Ahora, como se supone, don Juan Real, sí, él hacía todos los días factura. La panadería creo que hacían 2 veces o 3 por semana factura. Viernes o sábado, así, los domingos no se trabajaba. ¿Te acordás más o menos, vos decías, la torta negra, el bizcocho, cuáles eran las cosas que más, en esta época de tu infancia, digamos, qué cosas se vendían más o qué es lo que más le gustaba a la gente? Y la torta negra. La torta negra. Sí, era tradicional. La torta negra y el bizcochito de grasa, pero más era la torta negra. Hoy un pibe por la calle con una torta negra y un manjar, manjar. Acá había un hombre en Firmá, Peretti de apellido, que estaba frente a la plaza. Por ahí tenía una roticería él. Hacía pizza, esas cosas. Y hacía merengue. Pero unos merengues eran inmensos, así. Los pegaba con dulce de leche. Los ponía en la vidriera. Hacía 6 o 7. Los sábados y los domingos nada más. Ya tenía su clientela del merengue. Y yo me acuerdo que pasaba y los miraba. Pero eran así, una cosa inmensa. Y yo decía, yo pensaba, ¿cómo lo hará este hombre? Y después estás en el oficio y te das cuenta que es una cosa sencilla el merengue. Te empieza a atrapar la panadería, ya estabas trabajando en Juan Real y sale la oportunidad de ir a otro lado a hacer otra cosa, de empezar Sí, yo ahí en aprender don Juan más. Real aprendí bastante, para la zona. Aprendí bastante, estaba don Juan Real, Carlito Farina, que vive por aquí. Tuvo sin negocio hasta hace poco, Carlito Farina. Hace mucho que no voy a saludar, pero ya voy a ir a saludarlo. Y Bartolo Castro, hermano de Eduardo Castro, muy buen confitero, después nos encontramos en Rosario. Los 3 trabajábamos ahí. Nos dirigía don Juan Real. Después Carlito Farina se fue a trabajar afuera y quedó Castro y yo entre la confitería. Y ahí se aprendió, yo aprendí bastante porque se hacía de todo. Y tendría 16 años, vino un hombre de Pergamino a buscar gente que supiera trabajar porque había una fiesta grande en Pergamino. Yo no sé si en la fiesta del pueblo, una fiesta de una virgen, algo así. Y me llevó, con permiso, por un mes me fui. Allá había otra cosa, otro trabajo, todo servicio lunch eran. Se trabajaba el bocadito que nosotros conocemos, de copetín, ahora es chiquitito, antes eran unas cosas grandes, de pollo, de lechón, se hacían de todo. Y bueno, me quedé 3 meses en Pergamino, no volví más. Y ahí, bueno, me fui a Rosario. ¿Cómo fue esa llegada a Rosario? Porque en aquel entonces ir a Rosario era muy Ir a distinto. Rosario era como ir a un lugar desconocido. Yo no lo conocía a Rosario, lo conocía por comentario nada más. Era ahí un lugar desconocido, salí de un pueblito de Firmá que tenía, en esa época, habrá tenido 6.000 habitantes. Había, qué sé yo, un baile por año acá. Cuando algunos muchachos de la clase que hacían el servicio militar hacían el baile y se iba todo el pueblo. Entonces llegar a Rosario y ver todo eso, y bueno, no te alcanzaba el tiempo, no te alcanzaban los ojos para mirar, no te alcanzaba la plata, no te alcanzaba nada. Era...
Todo novedoso. andar, claro, todo novedoso. Y ahí estuve en Rosario un par de años, una confitería grande, en la calle Montevideo y Sarmiento. Después pasé a otra confitería, ya desaparecida, La Imperial se llamaba. Y ahí me fui haciendo un poco, pero cuando yo llegué a Rosario, me encontré que tuve que retroceder en el oficio, porque era otro trabajo, más rápido, distinto a lo que yo había aprendido aquí en filmar. Igual vos tenés la base que te sirve, pero por ahí, bueno, se reían los rosarinos, decían, mirá cómo trabajan los chacareros estos, los colonos estos, me decían los chacareros. Bueno, viste, empecé a entreverar, viste, sí, encontré gente muy buena yo, muy buena. Había un confitero, un tal Sánchez, el maestro Sánchez le decíamos, un hombre que me ayudó mucho, me puso al lado de él enseguida, como ayudante, porque antes se trabajaba mucho en esos trabajos finos, se trabajaba con fondant, el decorado todo finito, cartucho, entonces el maestro necesitaba un ayudante al lado de él que le preparara todo las cremitas para decorar. Era muy artesanal, todo Sí, llevaba su tiempo. sí, se sentaba el maestro, yo calculo que se sentaba a las 8 de la mañana en un banquito, yo le traía todos los postres, las tortas, las que había, ya bañadas con el fondant, bueno, yo las decoraba, estaba hasta las 9, las 10, hasta las 11, las 12 de la noche, decorando. Un trabajo muy fino, muy lerdo, hermoso, pero bueno, desapareció. Pero hasta artístico era. Sí, era artístico, sí. Sí, era que bien quién decoraba más, quién me hacían más figuritas, más cositas finitas. Y bueno, se cortaban los cartuchos en la punta, eran de papel, se cortaban con una tijera y se le iba dando la forma. Hacían florcita, hojita, palomita, todo eso. Y a la gente le gustaba mucho todo eso también. Sí, sí, se usaba mucho, no había otra cosa. Y ahí, bueno, ahí se aprendió mucho, en la Continental aprendí mucho yo. De confitería, yo en pan ya lo había prácticamente dejado al pan. ¿No te llamaba mucho la atención el No, tema del pan? no es que me llamaba mucho la atención, se ganaba más en la confitería que en el pan. Y bueno, después cuando agarré una confitería, trabajé en una confitería en Rosario, que trabajaba todo en factura. La Nubia era, toda factura hacía, poca confitería hacía. Bueno, se ganaba bien y me fui a trabajar la factura ahí. Me especialicé un poco en distintos tipos de factura, iba creciendo en la factura. No se conocía la croissant que hay ahora, eran todas facturas de miga y factura, una salada, la tradicional que todavía se hace. Bueno, pues empezaron a hojaldrar la factura, vino otro tipo de factura y había dejado un poco la confitería. ¿La factura, los postres en ese entonces, eran de acceso para todos o era a lo mejor para la gente que estaba un poco mejor en cuanto...? No tenía acceso para todo, es muy parecido ahora, igual, sí. Sí, todos podían comprar una torta, un kilo de masa. No fue nunca el lugar elegido. La confitería son los pedidos con estilo o forma que lo piden. Eso es lo más caro. Vos podés pedir que te hagan, no sé, un avión de chocolate o un piano de chocolate y te lo hacen, bueno, eso tiene otro costo. Claro. Tiene otro costo porque es mucho el tiempo que lleva y necesitan por lo menos 2 o 3 personas para hacer un trabajo grande de eso. Estás en Rosario, recorres distintas